Sí, ahora sí. señor. Ok, listo. Vamos a Señor. continuar entonces. El encuentro del CIPAS, el objetivo es aplicar la lógica en contextos reales. Ya le voy a explicar por qué. Participar en retos gamificados. Vamos a tener una serie de retos donde vamos a fortalecer y vamos a aprender y a poner en práctica las conceptualizaciones que vamos a tratar. Y la idea también de este CIPA es fortalecer nuestro pensamiento matemático, pero también nuestro pensamiento crítico, porque recuerden que al final del reto o de la tarea número 2, el reto número 2, vamos a realizar un cuestionario donde vamos a desarrollar el pensamiento crítico y el pensamiento matemático. ¿Listo? Entonces, eh, Bienvenidos a las vamos a dar la CIPAs de bienvenida. primera matrícula. Las comunidades de interacción y participación social son espacios colaborativos creados para aprender, compartir y fortalecer tu proceso académico. En esta sesión descubriremos juntos cómo la lógica nos ayuda a tomar mejores decisiones, resolver problemas reales y fortalecer tu razonamiento crítico. Hoy viviremos un encuentro interactivo con retos, juegos y ejemplos prácticos para aplicar la lógica en tu carrera profesional, ya sea psicólogo, ingeniero, administrador, músico o de cualquier otro tipo de rama profesional. Aprovecha esta oportunidad para fortalecer tus habilidades y descubrir cómo el pensamiento lógico puede transformar tu forma de ver el mundo. Listo, entonces la idea de este CIPA es desarrollar nuestro pensamiento lógico y ver el por qué la lógica nos sirve en nuestro contexto, en nuestras situaciones de la vida cotidiana, ¿verdad? ¿Qué haremos? Vamos a tener unas generalidades donde vamos a trabajar todas las conceptualizaciones referente al reto número 2. Vamos a tener un reto interactivo para comprobar todo lo que aprendimos el día de hoy. Vamos a ver las aplicaciones profesionales de la temática y al final vamos a tener un juego donde vamos a recoger todas esas generalidades para finalizar con unas reflexiones por el docente y por parte de los estudiantes. Entonces, para empezar con las generalidades, vamos a iniciar con lo que es la lógica proporcional o la lógica proposicional. ¿Listo? Es la primera temática y para mí es una de las más importantes porque está relacionada demasiado con lo que es el pensamiento lógico matemático. Y para ello tenemos una serie de conceptualizaciones que las quise resumir en 6 puntos. El primer punto es lo que es una proposición simple. ¿Listo? Trabajar lo que son los conceptos y voy a ir preguntando a la medida si teníamos alguna duda o alguna inquietud para que ustedes puedan participar. ¿Listo? Quería empezar con lo que es una proposición simple. Una proposición simple es aquella que se puede llamar también como una proposición atómica y es un enunciado básicamente que afirma o niega si tiene un valor verdadero o un valor falso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo sé que es una proposición simple? Porque al finalizar de esta proposición voy a tener un resultado que va a ser verdadero o va a ser falso. ¿Sí? Este enunciado puede ser, un ejemplo cotidiano sería Carolina tiene una hija llamada Valentina. Si Carolina tiene una hija llamada Valentina, quiere decir que es verdadero, pero si la hija de Carolina se llama Andrea, es falso, ¿cierto? Entonces, es un enunciado que tiene un significado verdadero o un valor que sea falso. ¿Listo? Ahora, otro ejemplo podría ser, Jairo hace lindas cocinas en madera. Entonces, ¿quién puede determinar si Jairo hace esas cocinas bien bonitas en madera? Los clientes, ¿cierto? Entonces ellos pueden decir si esa proposición o ese enunciado es verdadero o es falso. ¿Listo? Las proposiciones simples siempre se van a denotar con una letra minúscula, ¿verdad? Entonces, volvemos y explicamos. Una proposición simple es aquella que tiene un enunciado y después se puede determinar si el valor es verdadero o es falso. ¿Listo? Ahora pasamos a las proposiciones compuestas. ¿Cuáles son las proposiciones compuestas? Son aquellos enunciados que están formados por dos o más proposiciones simples. Entra un factor determinante en estas proposiciones compuestas que la diferencia a la simple y es el factor del conector lógico, ¿verdad? Entonces, vamos a tener dos o más proposiciones simples conectadas por un conector lógico. En este caso, vamos a ver los ejemplos. Alejandro vende zapatos o vende bolsos de cuero. Ahí tengo dos proposiciones simples y me la estoy determinando porque puedo decir que Alejandro vende zapatos y es verdadero o falso, pero también puedo decir que Alejandro vende bolsos de cuero y también puede ser verdadero o falso. ¿Cómo sé que yo es una proposición compuesta? Porque tengo un conector lógico que en este caso es el O. Listo, entonces tengo P.
Alejandro vende zapatos y Q, Alejandro vende bolsos de cuero. Y está con el conector O. ¿Listo? Ahora, otro ejemplo sería Lina estudia para la prueba. Entonces, obtiene la beca de excelencia. Entonces, la primera afirmación es una proposición simple, pero está conectada por el conector lógico que es sí, entonces, obtiene la beca por excelencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una proposición simple y una proposición compuesta? La simple únicamente me determina que si la proposición es verdadera o falsa. La proposición compuesta son varias, es la unión de varias proposiciones simples, pero a la vez están unidas por un conector lógico. ¿Listo? Profe, ¿pero qué es un conector lógico? Ya lo vamos a ver. Vamos a silenciar los micrófonos, por favor. Que llama el señor ¿Qué es un a que conector muestre. lógico? Nelson, por ¿Quién, favor, silencia el micrófono. quién me dice que es un conector lógico? Ya lo voy a silenciar. ¿Quién me dice que es un conector lógico para ustedes? Un mayor que, un menor que. Un mayor que eso es una simbología. Profe, un conector lógico es aquel que hace una condición, hace de que esa proposición sea verdadera, sea falsa o esté condicionado a algo. Exactamente. Ya lo habíamos dicho, para que una proposición compuesta necesite cumplir con la condición de ser compuesta, es necesario cumplir o tener dentro de la proposición un conector lógico. Lo más utilizado o lo más reconocidos en el pensamiento lógico matemático son los siguientes. El no, ¿verdad? Que es la negación y el símbolo es una pestaña, ¿cierto? El y o la conjunción y el símbolo es una V invertida. El o la disyunción, que es una V normal. El sí, entonces, que es una flecha y es el condicional. Y el bicondicional, que es sí y solo sí. ¿Listo? Para esto, para llevar a una lógica proporcional es necesario utilizar unas tablas de verdad para determinar los valores de las combinaciones de las proposiciones simples o las proposiciones compuestas. Entonces, ¿cuáles son esas tablas de verdad? Son unas herramientas que nos muestran los valores posibles de las posibles combinaciones de dos proposiciones o más, ¿cierto? No únicamente vamos a tener una proposición, sino vamos a tener más de dos proposiciones en algunos casos. En este caso tenemos la proposición Q y la proposición P, ¿verdad? Y vamos a hallar las combinaciones posibles de estas dos proposiciones. Entonces, para poder determinar cuáles son las proposiciones, las combinaciones posibles, es necesario hacer una tabla de verdad, donde vamos a tener la negación, donde vamos a tener la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. ¿Listo? Y cada una de esas conectores lógicos tiene una ley por, para determinar su valor en la tabla de verdad. Entonces, ¿qué me dice la negación? Que es todo lo contrario al valor original, ¿verdad? Entonces, yo voy a negar P o voy a negar Q. Cuando yo niego P, me va a decir, cuando es verdadero es falso, cuando es verdadero es falso, cuando es falso es verdadero y cuando es falso es verdadero. Estoy negando P. Ahora, si yo estoy negando Q sería cuando es verdadero es falso, cuando es falso es verdadero, cuando es verdadero es falso y cuando es falso es verdadero. Es decir, que la ley de la negación nos dice que el valor es el valor contrario a la proposición original. ¿Listo? Pasamos a la conjunción. La conjunción nos dice que únicamente el resultado es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. De resto es falso, ¿cierto? Entonces, si yo tengo verdadero, verdadero, me va a dar verdadero. Si yo tengo verdadero, falso, me va a dar falso. Si yo tengo falso, verdadero, me va a dar falso. Y si yo tengo falso y falso, me va a dar falso. Eso en cuanto a la conjunción. Repito, cuando tenemos una conjunción nos dice que el valor va a ser verdadero cuando las dos premisas son verdaderos, de resto son falsas. ¿Listo? Ahora, la disyunción. La disyunción nos dice que la proposición es falsa cuando las dos son falsas, de resto son verdaderas, o sea, todo lo contrario al anterior. Entonces, si yo tengo que verdadero es verdadero, da verdadero.
Verdadero y falso da verdadero. Falso y verdadero da verdadero. Y cuando tengo falso y falso, me va a dar falso. ¿Cierto? En la condicional, que es el entonces, me dice que es falso cuando la primera premisa es verdadera y la segunda es falsa. De resto, todas son verdaderas. ¿Cierto? Entonces tengo que verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero son falsos. Falso y verdadero es verdadero. Y falso y falso son verdaderos. ¿Sí? Son leyes que se cumplen para determinar el valor en el condicional. Ahora, el bicondicional me está condicionando a que las dos premisas sean del mismo valor para poder ser verdaderas. Es decir, si yo tengo verdadero y verdadero, me va a dar verdadero. Si tengo falso y falso, me va a dar verdadero. Y si tengo verdadero y falso, me va a dar falso. Y si tengo falso y verdadero, me va a dar falso. ¿Listo? Son leyes que se utilizan para determinar el resultado de la combinación de dos proposiciones. Ahora, existen las clasificaciones de la tabla de verdad, que son las siguientes. Cuando al finalizar una tabla de verdad el resultado te va a dar completamente verdadero, decimos que es una tautología. Una tautología es una proposición que es verdadera para todas las combinaciones posibles de los valores de verdad, ¿sí? Entonces, si yo combino P y Q, el resultado me da verdadero. En todas las casillas, el resultado va a ser una tautología. Cosa contrario pasa cuando me da falso en todas las casillas. Es una contradicción o algo absurdo. Y da cuando el resultado es falso para todas las combinaciones posibles de los valores de verdad. Una contingencia o indeterminación es cuando en finalizar las combinaciones me va a dar verdadero falso o verdadero falso. ¿Listo? Entonces, tautología, toda verdadera. Contradicción o absurda, toda falso. Y contingencia o indeterminación es cuando tenemos una combinación entre verdadero y falso. Ahora, hace poco un estudiante me preguntó, profe, yo tengo la tabla de verdad toda verdadera, pero la última casilla es falsa. ¿Será que es una tautología por tener una sola falsa nada más? No es una tautología porque al tener una sola falsa ya es una indeterminación o una contingencia. ¿Listo? Entonces, preguntas hasta aquí sobre la lógica proporcional, tablas de verdad y conectores lógicos. No, profe, todo claro. No, profe, todo claro hasta el momento. Claro, hasta el momento. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, repite, yo no entendí. Ni tan claro, profe, pero bueno, ahí vamos. Por ¿En eso, qué ¿qué Profesor, yo tengo necesitas una aquí? pregunta. Oh, claro que sí. ¿En qué caso se puede utilizar? Eso estamos atendiendo las preguntas para llevarlo a la aplicación de la vida real. Dice aplicabilidad de la vida real. Este es importante a la hora de tomar decisiones fundamentadas, ¿sí? Si yo tengo un caso hipotético, ¿verdad? Lo puedo llevar a las tablas de verdades para poder llegar a una lógica proporcional, ¿sí? A la hora de evaluar argumentos en debates o textos o a la hora de resolver problemas en diferentes áreas del conocimiento, ¿sí? Puedo tener proposiciones donde utilizando los conectores lógicos y utilizando las tablas de verdad, yo puedo llegar a determinar si esas proposiciones son verdaderamente lógicas a la hora de emplearlas en nuestro caso cotidiano o en nuestra vida real. Sí, son bastante útiles en nuestra profesión y en nuestra vida cotidiana. Pero Todo- entonces, ¿quién le da valor a lo verdadero y quién le da valor a lo falso? Porque si una persona dice, ve, mira el cielo es azul, pero otra persona lo ve verde, ¿quién de los dos está diciendo la verdad? Bueno, ya eso está fundamentado en la ciencia y por ejemplo, se toman las estadísticas y quien tenga mayor número de resultados, ese va a tener la razón en ese sentido. Sí, ahora, por ejemplo, te dicen el carro de Andrea es azul, pero tú lo estás viendo rojo, pero en realidad es azul. La verdadera persona que lo está viendo el color que es, esa es la persona que tiene la proposición o el valor de verdad de esa conectividad. Ahora siempre te van a entregar, por ejemplo, en los casos de las preguntas o en los casos de la tarea del RAC 2 o de la tarea 2 del pensamiento lógico, siempre nos van a dar proposiciones que están clasificadas dentro de las proposiciones, ¿sí? Quiere decir que
son proposiciones que se pueden identificar fácilmente si son verdaderas o son falsas. No vamos a llegar a una ambigüedad donde te dicen, no, tal cosa es diferente, pero hay que combinarla con otra proposición para que A eso, sea a eso me refiero. verdadera. A eso, Ujú. a eso me refiero, a eso me refiero. O sea, eso es como una ambigüedad, porque a lo que usted se refiere sobre hacer una encuesta y quien tenga más patrones en sí o quien tenga más patrones en no es quien lidera la verdad. Un ejemplo, pongámosle Exactamente. en el campo habitual, lo que uno vemos diariamente, la política. La política Sí, sí, se sí. basa entre el rojo y el azul, pero en unas votaciones puede que se elija el azul, pero el azul no tiene la verdad. Exactamente, más que todo la proposición te va a decir si tal partido político obtiene tantos votos, su candidato elegido presidente. Entonces, y ahí uno determina si esa proposición es verdadera o es falsa, ¿cierto? No, no vamos más allá de lo que es verdadero o falso a lo que tú quieres llevar como un concepto de verdad o ambigüedad. Ahora, nos muestran, todos los seres humanos son seres vivos. Eso tú tienes la capacidad para determinar si eso es verdadero o falso, ¿cierto? Entonces son afirmaciones que pues, se pueden complementar en ese momento. Cristian, ¿tenía alguna pregunta? Sí, profe. Eh, una pregunta, Sí, te escucho. digamos, más allá de que sea de pronto, más allá de que sea de pronto algo ambiguo, también podría ser más bien como algo intersubjetivo, que está como ligado más bien a un acuerdo como entre varias personas y lo que determinen qué es verdadero y lo que es falso. Exactamente. Ahora, lo que es verdad Ok. y lo podemos llevar a una tabla de verdad y se pueden clasificar de acuerdo a lo que se estipule que sea una tautología, que sea una falacia o que sea una indeterminación o una contingencia. Ya eso sí, en su gran mayoría, pues en ese tipo de ambigüedades nos va a determinar una contingencia porque no se puede determinar exactamente si es verdadero o es falso. Y vamos a encontrar cantidades infinitas de verdaderos y cantidades infinitas de falsos. Listo, entonces eso es lo que corresponde a la lógica proporcional. Ahora, pasando a el otro punto de las generalidades, vamos a los cuantificadores, ¿sí? Cuando hablamos de cuantificadores, siempre nos recurrimos a ¿qué? ¿Quién me dice? Siempre nos hacemos la idea de que estamos hablando de qué en cuantificadores. ¿De números? De Algo que se puede número, medir. Números. algo que se puede medir, ¿sí? ¿Qué más? Cantidad de elementos. Cantidad de elementos, Indicadores. indicadores, Unidades sí. concretas. Unidades concretas, exactamente. Operadores. Estadísticas. Bien. Estadísticas, bien. Bueno, un cuantificador es una expresión, sí, con la que, como muchos lo dijeron, es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad de una proporción. Es decir, tenemos un conjunto de universal, podemos cuantificar ese conjunto dependiendo a aquella expresión o aquel determinante que le dé la característica especial a ese conjunto, ¿verdad? En la lógica matemática siempre vamos a tener varios tipos de cuantificadores, pero el que más se utilizan son el cuantificador universal y el cuantificador existencial. El cuantificador universal es la invertida, ¿verdad? Y está simbolizada por la invertida y significa para todos. El cuantificador existen al menos un y es una invertida. Y por último tenemos el cuantificador existencial único, que es una invertida y un signo de admiración. Entonces, este significa que existe una única conjunto, una única persona o un único individuo. ¿Listo? Entonces está el cuantificador universal, el cuantificador existencial y el cuantificador existencial único. Ya vamos a dar unos ejemplos con la clasificación de ellos.
¿Cuáles son los tipos o clasificaciones de los cuantificadores? Está el cuantificador universal, que es la proposición que es verdadera para todos los valores de X en un conjunto o en el universo como tal. ¿Sí? Por eso hablamos de universal que recorre todo lo que es el conjunto completo. Entonces, ¿cuál es el cuantificador universal? Todos, ¿verdad? Ejemplo, todas las plantas tienen vida. ¿Listo? Todas las plantas tienen vida, yo estoy identificando ahí mi cuantificador que es todos. Ahora, ese cuantificador también puede ser negativo. Dice, en un cuantificador universal negativo sería ninguna roca tiene vida. Entonces, yo cuando utilizo la palabra todos, estoy hablando de un cuantificador universal positivo. Pero cuando estoy hablando de ninguno, estoy hablando de un cuantificador universal negativo, ¿verdad? Entonces, digo, todos, como les comentaba ahorita, todos los seres vivos Profe, tienen qué vida. pena que hay un micrófono prendido y pues se escucha, entonces no, Sí, ya lo no voy a se le silenciar. escucha bien. Gracias. Decía que todos los cuantificadores, todos los seres vivos, eh, todas las personas son seres vivos. Eso es un cuantificador universal. Ahora, nos dicen ninguna roca tiene vida. ¿Quién me da otro ejemplo de un cuantificador universal positivo o afirmativo o un cuantificador universal negativo? Ningún estudiante registró asistencia. Ningún estudiante registró asistencia. ¿Ok? Todo niño recién nacido necesita de cuidado. Todo niño recién nacido necesita de cuidado. Ese es afirmativo, universal afirmativo. ¿Quién más? Todos los patos. Todos los animales Todos nacimos actúan. para morir. Ok. Ok, listo. Entonces, esos son en cuanto a lo que tiene que ver con cuantificador universal. Ya sabemos que pueden ser o negativo o afirmativo. ¿Y cómo los identifico? Porque utilizo la palabra todos y en afirmativo y en negativo utilizo la palabra ninguno. Pero resulta y pasa que en el intermedio de los dos, porque son contrarios, el negativo universal y el positivo universal son contrarios, en medio de los dos están los cuantificadores existenciales y van a utilizar una misma palabra que es algunos. Pero esos cuantificadores existenciales también pueden ser afirmativos o negativos. Entonces, ¿cuándo es afirmativo? Cuando utilizo únicamente la palabra algunos. ¿Cuándo es negativo? Cuando lo acompaño con algunos no. En este caso tenemos el ejemplo de algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1601. Algunos estudiantes, ¿cierto? Estoy afirmando que algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1601 y eso es un existencial afirmativo. Pero también puedo decir que algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 1601, por lo tanto, lo convierto en un cuantificador existencial negativo, ¿verdad? Algunas aves pueden volar, ¿cierto? Algunas aves no pueden volar. ¿Listo? Entonces vamos a dar otro ejemplo de ese tipo de cuantificadores. Profe, algunos estudiantes no pudieron conectarse. ¿Ok? ¿El qué? Ejemplo sería que Ese, algunos estudiantes no pudieron conectarse al CIPAS. o sea, ese sería un existencial negativo, ¿verdad? ¿Quién me da uno de existencial positivo? Algunos estudiantes pudieron confirmar la asistencia. Ok, listo. Entonces, Algunas veces yo cocino. exactamente, algunas veces yo no cocino. ¿Listo? Entonces, va para terminar esta parte de cuantificadores universales, todos y ninguno, positivo y negativo, ¿verdad? Existencial, algunos y algunos no. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Todo claro, profe. Claro, Ok, profe. perfecto. Todo claro, profe. Listo, entonces, ¿para qué tenemos los cuantificadores? Para llevar la temática de lo que son proposiciones categóricas y ya vamos a ver qué es una proposición categórica. Resulta y pasa que cuando tenemos dos premisas, ¿verdad? La podemos convertir en proposiciones categóricas. Dice, son afirmaciones acerca de categorías o clases. Estas proposiciones son enunciados acerca de los miembros de dos clases y se relacionan entre sí. Tienen alguna relación entre sí. Entonces, para poder yo hacer una proposición categórica, necesito dos proposiciones. En este caso tengo P, todas las aves son animales,
y Q, algunas aves no son animales. Entonces, yo puedo determinar en esta proposición si tienen algún cuantificador, ¿verdad? ¿Y qué tipo de cuantificador es? ¿Quién me dice qué tipo de cuantificador es y cuál es el cuantificador de la proposición P? Universal. P es universal positivo. Universal positivo. ¿Y cuál es el cuantificador? afirmativo. Y un existencial. Ok, la Porque P es algunas aves todas. no son animales, algunas es un existencial y el universal sería todas. Ok, entonces sería todas las aves son animales, sería universal, afirmativo. Y algunas aves no son animales, sería existencial, negativo, porque me Negativo. está negando la proposición. ¿Listo? Entonces, ellas tienen una estructura. ¿Cuál es la estructura? Tener un cuantificador, en este caso era todos, tener un término sujeto, que era, ¿cuál es el término sujeto? Las aves, tener una cualidad, ¿verdad? ¿Cuál era la cualidad de las aves? Eran animales. Tener Podían alas. volar. Tener Poder alas. volar, exactamente, poder volar. Y el verbo, ¿cuál era el verbo? Volar. No, el verbo cúpula era ser o no ser, son o no son. ¿Listo? Entonces, para poder identificar una proposición categórica debe tener esta estructura, tener un cuantificador, tener un término sujeto, tener una cualidad y un verbo, una cúpula. ¿Sí? Y el término predicado es todo lo que confirma la proposición. ¿Listo? Estas también se tipifican de la misma forma y son universal afirmativa. Recuerden que cuando es universal afirmativa, todos y la cualidad es afirmativa. Cuando es universal negativa es ningún y la cualidad es negativa. Particular afirmativa es la asistencial, que es son, pero estoy afirmando, o sea, estoy siendo positivo. Y la particular negativa son también algunos, pero no son. ¿Listo? Entonces, universal afirmativa, todos y es la cualidad positiva. Universal negativa es ningún y la cualidad es negativa. Particular afirmativo es algunos, pero la cualidad es afirmativa. Y particular negativa es algunos no son y la cualidad también es negativa. ¿Listo? Para este tipo de proposiciones categóricas es necesario ubicarlas en un cuadro de oposición para poder saber si estas proposiciones son contrarias, si son subalternas, si son subcontrarias o si son contradictorias. Entonces, yo voy a tener 4 proposiciones y las voy a ubicar en mi cuadro de, de oposición. ¿Listo? Entonces, en esta parte van las universales. En la A va la universal positiva y en la E va la universal negativa. O sea, en la A va todos, en la O va, ¿qué? Ninguno, ¿verdad? Todos y ninguno. Y aquí va la positiva, que es algunos, y en la I va algunos no. Entonces, a la hora de yo irme al cuadro de posiciones, voy a saber si son contrarias, porque A y E son contrarias, E y O son subalternas, O y I son subcontrarias, y A son subalternas. Lo que quiere decir que A y O son contradictorias y E y I son contradictorias. ¿Por qué? Porque si yo tengo en todos, en la O voy a tener ninguno, ¿cierto? Por eso que son contradictorias. Y si yo tengo en la E algunos, en la I tengo algunos no. Por lo tanto, son contradictorias. Entonces, es por eso la importancia de saber utilizar el cuadro de oposición. Aplicaciones de las proposiciones categóricas en la vida real. Es importante para la toma de decisiones lógicas y coherentes, argumentar con claridad una información o alguna premisa que nosotros tengamos a la hora de defenderla y detectar errores en un razonamiento. ¿Por qué yo puedo detectar errores en un razonamiento? Si eso no tiene una estructura como lo es la estructura que tiene la proposición categórica, pues es un buen indicio de detectar un error a la hora de ese razonamiento, ¿verdad? Ejemplos, dicen, en psicología sirve para identificar patrones de conducta, este tipo de proposiciones. En la ingeniería es importante para diseñar modelos lógicos y decisiones automatizadas. En el mercadeo para formular políticas y segmentar audiencias.
en filosofía y derecho para estructurar silogismos y juicios argumentativos. Entonces, ¿alguna pregunta sobre las proposiciones categóricas? ¿Preguntas sobre las proposiciones categóricas? Listo, entonces vamos a pasar a un reto interactivo donde vamos a practicar los fundamentos de la lógica proporcional y también vamos a incluir proposiciones de operadores, tablas de verdad y algunas características de lo que se ha aprendido hasta el momento. Vamos a todos a participar, porfa. La idea es que este espacio sea abierto para ustedes, que es recordándoles que es un curso autodirigido, pero aquí estamos nosotros los tutores para acompañarlos en este aprendizaje. ¿Listo? Entonces, aprovechemos esta herramienta que tenemos el día de hoy para participar en este tipo de actividades. Vamos con la primera pregunta y tiene que ver con simbología de proposiciones. Entonces tenemos, si no estudio, entonces no apruebo. ¿Cómo se representa esta proposición? ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que identificar cada uno de las proposiciones y los conectores de esa proposición. ¿Quién me identifica qué conectores tiene esa proposición? La La Ok, profesor. ok. ¿Qué proposiciones Profe, tiene tienen esa? dos Tiene, negaciones y un condicional. en ese caso, Entonces entonces dice, descarto la entonces B. sería la A. Descarto la B porque no Es tiene la negación y profe. descarto la D porque no tiene negación. Me queda entonces la A y la C, pero el valor determinante ahí va a ser el conector lógico que la compañera dijo que era ¿qué? Entonces, Entonces, y se simboliza con una flecha, por lo tanto, la respuesta es la A. Negación de P, entonces Q. Entonces, negación de Q. ¿Listo? Bien, perfecto. Vamos con una pregunta sobre cuantificadores. Dice, identifica el cuantificador de la siguiente proposición categórica. Todos los estudiantes de la UNAD tienen un compromiso social con su territorio. ¿Listo? Tiene un patrón, es universal una Universal proposición afirmativo. lógica, afirmativo. por lo tanto, ¿es qué? Universal 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 afirmativo. afirmativo. Universal afirmativo. Listo, entonces sabemos que es universal porque estamos utilizando la palabra todos, pero también Sí, estamos claro, universal. afirmando, por lo tanto es positivo y la respuesta sería universal afirmativo. Bien, vamos con lenguaje natural. Dice, ¿a qué lenguaje natural pertenece la siguiente simbología? Negación de P, bicondicional, entre paréntesis Q, ¿verdad? Y negación de R. Entonces acá tenemos la A. Si Carlos no entrega la tarea, ya ahí empezamos mal porque estamos hablando de una negación. ¿Listo? ¿Cuál sería la respuesta acá? La C. La C, ¿verdad? Porque es la única que C, inicia profe. con una negación. ¿Listo? Entonces comprobamos lo que dice el lenguaje natural a ver si corresponde a la simbología. Dice, no es cierto que el estudiante ha entregado la tarea. Sí y solo sí. O sea, no es cierto, no P. Sí y solo sí. El estudiante comprende bien el material del curso y no tiene dificultades en los exámenes. Y no tiene dificultad, por lo tanto, si corresponde a la simbología, vamos a ver si es la respuesta correcta. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. Tablas de verdad. Dice, completa la tabla de verdad para la condicional. P entregó actividad. Q participó en foro. Entonces, P entonces Q. ¿Sí? Analiza cuándo es falsa. ¿Cuándo es falsa en la tabla de verdad? En el entonces. Cuando es una verdadera y una falsa, es falsa. Cuando es una verdadera y una falsa, es falsa. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La A cuando las dos proposiciones son dice La C. Dice, La ¿cuándo La es C, falsa profe. en el La C. entonces? Cuando P es verdadera y Q es falsa, esta es falsa. ¿Listo? Entonces, la respuesta efectivamente es la C. Vamos con cuadro de oposiciones. Dice, según el cuadro de oposición, las siguientes proposiciones categóricas, ¿qué relación tienen? P, algunos estudiantes no presentaron la tarea. ¿Qué tipo de, algunos estudiantes no presentaron la tarea? ¿Qué tipo de proposiciones? Algunos estudiantes no presentaron la tarea.
Particular negativa. Contradictoria. Es que, Contradictoria. Contradictoria. sí, pero Contradictoria. ¿qué tipo de proposición es? Es Es Universal existencial existencial. negativa. Universal negativa. Existencial. Existencial negativa, ¿listo? ¿Esa va dónde? ¿Qué le había dicho? La existencial negativa va en la I, ¿cierto? Existencial negativa va en la I. Ahora, me dice, ningún estudiante presentó la tarea. Ningún estudiante presentó la tarea. Entonces, ¿qué es? Contradictoria. Universal negativa. Es universal negativo. Entonces, ¿qué es? O La C. No. La B. Contradictoria. Contradictoria es cuando tenemos dos. subalternas. Exactamente, subalterna, porque tenemos una existencial, tenemos dos existenciales, ¿verdad? Una existencial, perdón, y una universal. Tenemos algunos estudiantes no presentan la tarea existencial negativa y una que universal negativa. Ningún estudiante presentó la tarea, entonces sería subalterna. Recuerden que tenemos una existencial negativa y tenemos una universal negativa, entonces es subalterna. Listo. Por último, tenemos la última pregunta que tiene que ver con conectores lógicos. Dice, ¿cuál es el conector lógico que representa la disyunción? ¿Cuál de todos? La V. La B V. entonces. La B La entonces. V. La profe. La D. La D. La D. Disyunción es la V. La V, exactamente. Disyunción es la A, la V. La otra es la conjunción o la O. ¿Listo? Entonces, preguntas hasta aquí sobre el reto. Bueno, para lo que estábamos, profe, y esto todo aquí nos sirve. Sirve la lógica en la vida real demasiado. Aquí tenemos otros ejemplos de ingeniería donde nos dicen que es importante para la construcción de algoritmos. ¿Por qué? Porque antes de, a la hora de ingresar algoritmos a un sistema, siempre se necesita una estructura lógica para poder llegar a una verdadera programación. A la administración, a la toma de decisiones en proyectos también, ¿sí? Tengo que tomar decisiones consecuentes para la hora de tomar decisiones en los proyectos. En la música, estructuras y fórmulas y patrones, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con partituras musicales. ¿Listo? Y también análisis y variables de condiciones en la agronomía, en la misma industria, ¿verdad? Listo, entonces hasta ahí vamos a aplicar lo aprendido. Este juego se los voy a compartir ahora que terminemos el CIPA. La idea es que participemos también en este tipo de actividades y luego ustedes la hagan al finalizarlo para también confrontar la respuesta o para participar o para verificar si estamos aprendiendo lo que necesitamos para la construcción del reto número 2. Bueno, este reto se trata de un clavadista que quiere llegar a la cima, ¿verdad? Sí, nos dicen hasta dónde queremos llegar y yo claramente todos queremos llegar a la cima, entonces vamos a apuntar a la cima y vamos a ayudar al clavadista o al alpinista a subir a la cima, ¿listo? Para eso necesitamos cumplir con una cantidad de misiones, en este caso 4, y vamos a iniciar con la primera misión. No se olvide que puede obtener información. Hemos llegado ya a la primera y vamos a iniciar. Dice, ¿cuál es el símbolo del cuantificador universal? ¿Cuál es el símbolo del cuantificador universal? La invertida. La invertida. La Vamos a invertida. participar todos porque este es el espacio para ustedes. ¿Cuál no es un operador lógico? Unión. La unión, Unión. precisamente, porque corresponde a Unión. una operación de conjunto. En cambio, la disyunción y la conjunción sí hace parte de un operador lógico, un conector lógico. Es un resultado de una tabla de verdad, negación, suposición o contradicción. 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 Recuerden que la negación sí, es la misma contradicción y la suposición no es, entonces sí es contradicción. Recuerden que la otra es tautología, ¿verdad? Y una falacia. La relación entre dos proposiciones categóricas que clasifican A menos O, que son
Contradictorias, creo que, profe, contradictorias. Contradictorias, ¿sí? No son contrarias porque la palabra correcta es contradictoria. Profe, subalternas. Contradictorias. Ok, recuerden que las contradictorias son los casos extremos. Todos, algunos o existencial no, algunos y algunos no. ¿Listo? Bueno, dice, enhorabuena, te has echado un martillo para que continúes en el viaje. ¿Listo? Pasamos a la siguiente misión. Misión 2 es romper el hielo. Dice, utilicemos el martillo para romper el hielo y verdadero y falso. En un condicional debe haber un antecedente y un consecuente. ¿Eso es verdadero o falso? En un condicional debe haber un antecedente y un consecuente. Verdadero. ¿Por qué? Verdadero, porque para tener un valor es necesario tener un antecedente y un consecuente. Dice, el lenguaje simbólico de la proposición categórica ningún animal terrestre vuela. ¿Es verdadera esta simbología o es falsa? Ningún animal terrestre vuela. Recuerden que tenemos una negación al principio. Falso, profe. Falso. Bueno, vamos a detenernos acá. Dice, la simbología nos dice que para todo X pertenece al conjunto universal. Entonces, o en los dos paréntesis quiere decir que negación de P pertenece al conjunto universal. Entonces, ningún animal terrestre vuela. ¿Sí? ¿Eso es verdadero o es falso? Para todo X que pertenece al conjunto universal. Entonces, todo el conjunto universal es... Exactamente. Verdadero. Todo el conjunto universal son los animales... Son los animales terrestres, exactamente. Y quiere decir que ningún animal... ¿Quién me dice que ningún animal terrestre vuela? ¿Verdad? Es verdadero. Entonces, sí, es verdadero. ¿Listo? Ok, es importante identificar la simbología. Todos nos habíamos caído. Dice, ¿qué día es hoy? Corresponde a una proposición simple. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Será que yo puedo determinar qué día es hoy sin saber que hoy es lunes o martes o miércoles? Falso. Es falso porque yo no me están diciendo hoy es miércoles. Hoy es miércoles, yo puedo decir que es verdadero o falso. Pero me están diciendo qué día es hoy, yo no sé. Listo, al completar esta misión hemos escogido unas gafas de sol que nos serán útiles para la siguiente misión. Vamos a completar la tercera misión. Misión 3, donde hay un GPS, ¿cuándo se necesita? Aquí vamos a responder a las preguntas. Ponte la gafa para deslumbrarte, ¿listo? Dice, ordena en orden jerárquico de menor a mayor los signos de agrupación. ¿Cuáles son? Paréntesis, corchete y llave. Paréntesis, corchete y llave. ¿Listo? Paréntesis, corchete y llave. ¿Listo? Ok. Listo, y por último hemos tenido una linterna que nos servirá para la última misión. Una cueva para entrar a vivir y sobrevivir. Nos dicen, enciende tu linterna para responder la pregunta. La cúpula de la proposición categórica, todas las aves son animales, es... ¿Cuál es la cúpula? Son, ¿verdad? La cúpula es son. Dice, el lenguaje simbólico de la proposición. Si estudio cálculo diferencial, entonces aprendo a resolver derivadas. ¿Cuál sería? ¿Esta? ¿Será esta? Entonces, no, ¿verdad? ¿Será esta? Esa. Si estudio cálculo integral diferencial, entonces aprendo a resolver. Esa. Ok, dice, ¿cuál es una proposición existencial afirmativa? Existencial afirmativa. Algunos, ¿eso es afirmativo? Existencial afirmativa. Algunos niños están de vacaciones en Europa. Sí, ¿verdad? Sí, porque mira, dice, algunos niños no están de vacaciones en Europa. Esa es negativa. La primera. Sí, porque la otra es negativa. Listo, dice, he encontrado un trineo seguro que ayudará a bajar la montaña. Listo, entonces llegamos a la cima gracias a la misión y pudimos avanzar en la
la verdadera realización del ejercicio. Nos pregunta qué figura es esa, entonces hay que visualizarla para terminar. Listo, estudiantes. Antes de terminar, vamos a terminar. Listo, entonces antes de terminar es bueno que practiquemos porque a veces estudiamos y estudiamos, pero no realmente estamos aprendiendo. Es importante que para este proceso ustedes como estudiantes utilicen todas esas herramientas que la universidad y el curso le está brindando para poder cumplir con cada uno de los retos expuestos en el curso de pensamiento lógico matemático. Nuevamente les repito, este es un curso autodirigido, pero ustedes no van a estar solo nunca, ustedes siempre tienen la compañía del docente, siempre tienen el acompañamiento de los monitores, siempre tienen el acompañamiento de los directores que están resolviendo dudas e inquietudes. Entonces, aprovechemos todos este CIPAS. Tiene réplica el día miércoles, pero quiere decir que si usted asistió a este CIPA, pues ya no asista al siguiente porque solamente se le va a valer una sola participación por mes. Porque el mes de septiembre tiene dos CIPAs, el original y la réplica. Usted puede asistir a alguno de los dos. El mes de octubre tiene dos CIPAs, el miércoles también. Usted también puede asistir a alguno de los dos y eso vale 15 y 15 puntos. Y el último CIPA en el mes de noviembre también son dos, asiste a alguno de los dos y ese CIPA vale 20 puntos porque es sobre el pensamiento computacional, ¿verdad? Entonces, el total de los CIPA son 50 puntos y se van a ser sumados a su puntaje total del curso. Quiere decir que si usted llega al finalizar el curso y tiene 300 puntos y asistió a los tres CIPA, va a tener 350 puntos. Que si usted asistió únicamente al primero y al segundo va a tener 30 puntos, o sea, 330. Si usted asistió al primero y al último va a tener 35 puntos, que serían 335 puntos, ¿verdad? Profe, pero yo en todos los cuestionarios, en todos los retos saqué 500 de 500, ¿dónde me van esos CIPAs? Bueno, ya si sacó 500 de 500, felicitaciones, pero los 50 puntos no puede anexárselos porque recuerden que el curso son 500 puntos y no puede anexarle más. Consulta, ¿qué minutos les queda para mañana jueves, viernes y lunes? Porque sí me preocupa también que se vayan a dañar esos plátanos. Y pues, Vamos a silenciar, por favor, el micrófono. Profe, Listo. disculpe, tengo una inquietud. Antes de continuar y de terminar, sí me gustaría escuchar a tres estudiantes dando unas reflexiones sobre la temática que aprendimos, que no aprendimos, que desaprendimos, porque a veces tenemos unos conceptos errados y tenemos la reconstrucción de quitar aquellos conceptos errados y volver a aprenderlos, ¿verdad? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué hizo falta? Algunas reflexiones, por favor. Vamos en orden. Roberto, al finalizar vamos a tener las preguntas e inquietudes. Primero vamos a trabajar lo que son las reflexiones para darle cierre a este CIPAS. Profe, pues yo, o sea, lo mío no es ninguna reflexión ni nada. Me gustaría hacer la siguiente pregunta. En el reto 2, el puntaje con el cual uno aprueba el reto, ¿de cuánto sería? De 95. Ok, eso era lo que quería saber, profe. Gracias. Vamos con las reflexiones y al final vamos con las preguntas, porfa. ¿Alguien que quiera aportar alguna reflexión? Lucía. Profe, no podemos seguir con las explicaciones de de los temas. No, mentira, profe. Bueno, profe, la verdad es que me pareció muy interesante esta webconferencia de la CIPA. Pues primero, aprendí muchas cosas que sinceramente pues no sabía. Como por ejemplo, que falso y verdadero. O sea, en eso, lo del cuadro, pues, en ese punto. Entonces,
No, profe, eso, quería darle pues las gracias por eso, pues la verdad, resolvió muchas, o sea, todo quedó claro, como le dije, pues hay Ok. cositas que no sabía y pues hoy en día pues me quedaron bastante claras. Sí, es importante resumirlas porque sabemos que el espacio es de 1 hora y es bastante, por eso a veces voy corriendo, pero la idea es que toda la información quede para que no queden dudas e inquietudes, entonces Profe, yo. es importante eso. Cristian, Profe. sí, Bueno, profe. Sí, la verdad, pues me pareció muy bueno hacer como, otra vez eso es como un recorderis de muchas cosas que se vieron en el colegio. sí, Y me parece como muy importante porque, bueno, aparte, en parte porque fue corto y es como, pues, muy resumido, pero igualmente fue muy práctico y se tomaron como los temas centrales de sí. lo que viene siendo como esta fase y pues la verdad me pareció muy bien y todo como muy bien estructurado con ejemplos de actividades y todo muy didáctico. Ok. Vamos con Hanner. Buenas noches para todos. Bueno, profe, Buenas noches. pareció más desde mi punto de vista es el tema en que, o sea, uno, como dice el compañero, uno de pronto lo vio en el colegio, en el bachillerato, pero en realidad uno a veces, o por lo menos a mí me pasó de que quedó en el vacío de cómo aplicarlo en la vida diaria. Entonces eso fue algo que me agradó, que despejé en el día de hoy. Qué tan importante es este tema práctico más que todo. Ok, gracias, Hanner. Alicia, Buenas noches para todos. Bueno, primero que todo, una reflexión, pues yo hoy estuve en el CECAP de acá en Cartagena y pues estuve viendo también algo de la misma asignatura, pero explicación diferente. Pero pues para mí es muy gratificante pues contar con el apoyo tanto presencial como virtual y de pronto pues las dudas que no aclaramos de pronto en la forma presencial podemos hacerlas y pienso que pues esto es como más que todo de ir poco a poco experimentando y de ir conociendo pues tanto en la plataforma porque de pronto muchos no estamos como concientizados o no estamos preparados pues para manejar la plataforma como tal y pues como una herramienta muy buena para aprender, para conocernos, para interactuar tanto con tutor como estudiante. Y pues la otra duda que tengo es si yo asistí de manera presencial acá en Cartagena y nuevamente asisto aquí virtual, ¿cómo manejarían la asistencia? O sea, ¿nada más valen una sola o no, el puntaje te lo van a dar solamente porque las CIPAs que dan puntaje son las de las virtuales, ¿sí? las Entonces el virtuales? puntaje te lo voy a asignar yo si te lograste inscribir y te lograste confirmar la sesión el día de hoy. ¿Listo? Ok, sí señor, Ok, gracias. listo. Otro estudiante para continuar y ya continuamos con las preguntas Profe, que buenas tengan en noches, yo general. tenía una duda. Sí, vamos con la última Profe, yo tenía una reflexión duda. para dejarles un enlace Profe, de yo. participación y luego vamos con las preguntas generales. ¿Listo? Después el señor Profe, profesor me da una participación a mí. Ok. Bueno, profe, profe, ¿me sí. escucha? Vamos en orden. Va Andrea. Buenas noches, profe. Realmente agradezco muchísimo el tema del CIPAS porque, bueno, yo que sí me he estado como involucrando bastante con el tema de la plataforma, sí pude realmente aclarar las dudas que sí tenía. Ya yo tuve la oportunidad pues de revisar todo el material bibliográfico y con base pues a eso es que se me facilitó un poco entender la clase, entonces pues sí se le agradece mucho aclarar todas esas dudas y sobre todo la forma tan didáctica en que se hizo. No es lo mismo pues tener un material educativo pues que es lo que uno lee normalmente allá e interpretarlo de esa forma. Y también les extiendo la invitación de pronto pues a los compañeros que antes de las clases previas pues también revisarse un poquito la bibliografía para así ya es mucho más fácil la comprensión del tema. Sí, sí, sí.
Más que todo este espacio es para la práctica y recordar esas conceptualizaciones. Muchas gracias, Andrea. Caterine. Bueno, buenas noches, profe. Primero que todo, pues muchas gracias porque la verdad, como se dice hoy en día, desbloqueé esa parte que tenía por allá guardada de la primaria y del bachillerato, con cosas cognitivas, con verdadero y falsos, cosas así conjugadas que la verdad a mí Sí. se me había olvidado. Como dice la compañera, yo también un poquito he cacharreado un poquito lo que es la plataforma, las cosas de las bibliografías y todo eso. Y la verdad, pues es muy interesante pues participar en esto de las IPAs porque la verdad le sirven a uno mucho en lo que es realmente lo de las últimas evaluaciones, porque imagino que eso estarán ahí también plasmadas, ¿no? Sí, Entonces, como claro que sí. reflexión, pues estar pendientes de lo que son las IPAs. Eso es todo por mi parte. Perfecto. Ya te doy el paso, Jonathan. En este momento voy a cargarles al chat una encuesta de satisfacción del CIPAS, ¿cierto? Recuerden que el nombre mío es Pablo Emilio Gutiérrez Dunca, que fue el tutor que le entregó las CIPAS. El nombre del CIPA es CIPA de primera matrícula, curso Pensamiento Lógico Matemático. Les van a pedir la tipología del CIPA, es CIPAS PMCC, que es CIPA de primera matrícula. Ya la zona la conocen, ya el centro de ustedes la conocen, ya les pide cuál es la carrera académica que están estudiando ustedes también y responder a unas 5 o 6 preguntas que tienen ahí. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, recordarles que el reto número 2 va hasta el 6 de octubre. Quiere decir entonces que ustedes tienen todo este tiempo para apropiarse de la temática, para despejar dudas e inquietudes con el tutor y con el monitor y para responder al reto número 2, ¿verdad? Que cierra el 6 de octubre. ¿Listo? Las CIPAS está programada para la réplica el día de miércoles de la próxima semana y la otra CIPAS del reto número 3 o el RAT 3 es para el mes de octubre. ¿Listo? No siendo más, en este momento voy a dejar de grabar, pero voy a continuar con ustedes para responder a las dudas e inquietudes que tengan. Y nuevamente, gracias, estoy muy agradecido por ustedes por haber sacado el espacio. Sé que muchos están trabajando, sé que muchos están en otras ocupaciones, pero es importante aprovechar estas herramientas, es importante aprovechar este espacio, es importante que ustedes se sientan acompañados y para eso estamos, ¿listos? No se sientan solos. Nuevamente, muchas gracias y vamos a continuar con lo que son dudas e inquietudes. La grabación va a estar en el chat y ya pronto también les estaré compartiendo lo que es el juego que finalizamos, que es donde están incluidas todas las temáticas. No ¿Puedo se le hablar olvide un llenar momento?